Lo que nos toca, bueno, pues seguimos en el tema 7 de inglés, que además es el último. Sabéis que en inglés solo tenemos 7 temas, mientras que en lengua sí que tenemos hasta 9 temas. Pero que está todavía en plan profesor. Este tema 7 de inglés se titula Past Times, pues gira en la parte de gramática, gira en torno a la expresión del pasado simple. Durante este curso hemos estado hablando, estudiando tiempos verbales, pues el presente simple, el presente continuo, y dentro de ese tema 7, dentro de esta unidad 7, hemos empezado a ver la expresión del pasado. En el bloque anterior vimos el pasado simple del verbo to be, was, were, etc. Y hoy vamos a trabajar y vamos a detenernos, vamos a meternos con el pasado simple ya de cualquier verbo, ¿vale? Es decir, pues cómo pongo ya en pasado para expresar una acción pasada, no solo el verbo to be, no solo ser, estar o parecer, sino cualquiera que era, ¿vale? Cualquier verbo. Bueno, pues para ello estamos en el tema 7, dentro de Theory and Resources, y en esa segunda entrada, la que dice Past Simple of Regular and Irregular. Vamos a ir viéndolo. Igual que dijimos con el verbo to be, realmente, ¿cuál es el uso del pasado simple? Bueno, pues indica una acción pasada que ocurrió en el pasado y que se quedó ahí. Ocurrió en un momento concreto del pasado. Esa es la idea del past simple. No nos vamos a meter en más honduras porque realmente cuando se trabaja o se estudia el significado de un tiempo como este es cuando se compara con otro. Como nosotros solo vamos a estudiar el pasado simple, pues lo dejamos ahí. Insisto, una acción pasa que ocurrió en el pasado y se quedó ahí. Bueno, ¿cómo transformo yo? ¿Qué tengo que hacer? Porque básicamente lo que vamos a estudiar aquí es la forma verbal. ¿Cómo expreso yo? ¿Cómo utilizo un verbo, cualquier verbo en inglés, para expresar pasado simple en una frase afirmativa, negativa e interrogativa? Esa es la clave de todo esto. ¿Qué hago con el verbo? Bueno, en el caso del pasado simple hay que distinguir hay que dividir esto en dos bloques. Por un lado, ¿cómo se forma el pasado simple afirmativo? Es decir, ¿qué le pasa al verbo para formar el pasado simple afirmativo? Y por otro lado, la negación y la interrogación, la expresión del pasado simple en negativa y del pasado simple en interrogativa. Hay que hacer esa división, ¿vale? Vamos a centrarnos en el primero, es decir, ¿qué le pasa al verbo para expresar el pasado simple afirmativo? Es decir, ¿cómo hago yo una frase en pasado simple afirmativo? Bueno, en ese caso, cuando hablamos de la afirmación del pasado simple, frase afirmativa, tenemos que distinguir dos tipos de verbos. Los llamados regular verbs y los irregular verbs. Los regular verbs van a seguir unas normas, unas reglas, como su nombre indica, para formar el pasado simple. Es decir, yo te voy a explicar una serie de... Pues mira, para que el verbo regular se forme o forme una frase en pasado simple afirmativa, tiene que hacerse esto. Y entonces tomas el verbo, sigues la regla y ya tienes un verbo que indica pasado simple afirmativo. Y por el otro lado tenemos los irregular verbs, que veremos un poco más tarde, y que como su nombre indica, no siguen ninguna regla. Entonces, ¿cómo sé yo la forma del pasado simple de esos verbos irregulares? Es decir, ¿cómo forma el pasado simple afirmativa esos verbos irregulares? Luego lo vemos. Vamos a empezar por los regular verbs. Recordad que estamos en cómo expresar el pasado simple afirmativo, cómo hacer una frase afirmativa en pasado simple, ¿vale? Primero con los verbos regulares, es decir, con los verbos que siguen unas reglas. Mira, esto que voy a comentar, que está subrayado, que está en negrita, es común para todos, para los verbos regulares e irregulares, afirmativa, negativa, interrogativa. La forma del pasado simple del verbo es igual para todas las personas. Es decir, si recordáis en el presente simple era, pues si es I, you, we, they, de esta manera. Si es he, she o it, de otra manera. Si es el presente simple, es I am, luego you, he, luego you, we, they are, he, she, is. Pues bien, en el pasado simple solo hay una sola forma verbal para todas. ¿Vale? Como el del Señor de la María. Un anillo para unirnos a todos. ¿No? Pues sí, aquí igual. Una sola forma para todas las personas. Hombre, pues eso está bien porque te aprendes una y ya te sirve para todos. Para I, para you, para he, para she. Bueno, pues vamos entonces, frases afirmativas que expresan pasado simple
y que el verbo es regular, que sigue una serie de reglas. Pues mirad, la forma de pasado simple afirmativa de estos verbos es muy sencilla. Tomo el verbo, como me lo da el ejercicio, normalmente me lo da en infinitivo, pero bueno, como me lo da el ejercicio, y lo único que tengo que hacer es añadirle la terminación ed, id, y ya tengo el pasado simple afirmativo del verbo regular. Fijaos, Diana worked in a shop last year. Imaginaos que el ejercicio me da esta frase con un hueco y me pone entre paréntesis work, trabajar, y me lo da así, work. Entonces, yo tengo que pasarlo a pasado simple afirmativo. Pues lo único que hago es tomar work y ponerle ed, worked. O igual con una de abajo. El ejercicio me da esa frase con un hueco y me dice, complétalo con el pasado simple afirmativo del verbo watch. Pues lo único que tengo que hacer es tomar el verbo watch, que ya me lo da el ejercicio, y ponerle ed. Entonces me quedaría, the students watched the film in class. Por lo tanto, en principio, pues no tiene mucho problema. Si es un verbo regular y es el pasado simple afirmativo, el ejercicio me da el verbo y tú lo único que tienes que hacer es con ese verbo que te da el ejercicio, añadirle ed, y se acabó. Bueno, hay que decir algo más, porque como siempre que ocurre en inglés, que añadimos algo a otra palabra, un sufijo o un prefijo a una palabra, pues siempre hay algunas palabras que no cumplen exactamente la regla, que hay alguna variación. Bueno, pues en este caso no es menos, ¿no? Todos los verbos regulares añaden ed, pero no todos lo añaden de la misma manera, ¿vale? Por eso hablamos de las reglas ortográficas o de las spelling rules de ed. Insisto, la gran mayoría de los verbos son como work y como watch. Worked, watched, ¿vale? Pero si el verbo, a la hora de escrito, es decir, el verbo que me da el ejercicio acaba en la letra E, pues lo único que hago es añadir la D, no repito. Entonces yo tengo el verbo dance, bailar, danced. O el verbo bathe, que es tomar un baño, bathed. O el verbo decide, que es decidir, pues decided. ¿Vale? En ese caso, pues no hay mucho problema. Si ya acaba en E, pues dale. Si el verbo que me da el ejercicio acaba en una consonante más Y, pero tiene que ser consonante más Y, yo le quito la Y y le añado I y D, y ed. Por ejemplo, el ejercicio me da study, pues le quito la Y y pongo studied, porque es consonante más Y. O el ejercicio me da el verbo try, intentar, que termina en consonante más Y, pues le quito la Y y pongo IED, y digo tried. ¿Vale? Y por último, bueno, perdón, hay un ejemplo más de cry, gritar o llorar, cry. Insisto, esta regla es consonante más Y, porque si es vocal más Y, no. Si fuera vocal más Y, normal, fijaos. Perdón, aquí voy a borrar esto. Mirad. A ver. Si, por ejemplo, yo tengo el verbo play y me lo dan y dice, oye, pues me lo da el ejercicio y lo tengo que poner en pasado simple afirmativo, es así, porque es vocal más Y. Es decir, no aplica esa regla. Por lo tanto, played. Solo aplica la regla cuando es consonante más Y. ¿Vale? Y por último, podemos encontrarnos con verbos que cumplan estas dos condiciones que voy a decir. Y tienen que cumplir las dos para someterse a esta regla. Por un lado, que a la hora de leerlo, a la hora de pronunciarlo, el verbo sea de una sola sílaba, de un solo golpe de voz. Y a la vez, que a la hora de escribirlo, las tres últimas letras sean, en este orden, una consonante, una vocal y una consonante. Si cumplen esas dos condiciones, insisto, que a la hora de leerlo, de pronunciarlo, tenga un solo golpe de voz y que a la hora de escribirlo termine en consonante, vocal, consonante, se dobla la consonante final al añadir ed. Aquí tenéis el verbo stop, una sola vocal, o sea, un solo golpe de voz, una sola sílaba, consonante, vocal, consonante, dobla la consonante final al añadir ed, stop. Beg, que significa suplicar, rogar, un solo golpe de voz, consonante, vocal, consonante, al añadir ed se dobla la consonante final.
begged, ¿vale? Pero tiene que cumplir esas dos condiciones. Una sola sílaba, terminar en consonante vocal consonante. Pues así sería como se forman el pasado simple afirmativo de los verbos regulares. La mayoría añadiendo ed y los que cumplen alguna de estas tres reglas añadiendo ed con esas modificaciones. ¿Vale? Nos quedan los verbos irregulares. ¿Cómo forman el pasado simple afirmativo los verbos irregulares? Hemos dicho, los verbos irregulares son aquellos que no siguen ninguna norma, no siguen ninguna regla. Bueno, pues la única manera es a través de una lista. ¿Vale? Esto es algo que siempre que se llega a este punto en inglés, cuando se habla del pasado simple, pues siempre se recurre a listado de verbos irregulares. ¿Okay? Hay miles, bueno, no miles, pero muchísimos listados de verbos irregulares en inglés. El que nosotros vamos a trabajar es el que yo os ofrezco aquí. Podéis llegar a ese listado pinchando aquí, es decir, entráis dentro de pasado simple del apartado en el que estamos y pincháis ahí, o bien también podéis acceder directamente desde el índice de la unidad 7, ¿vale? Theory and Resources, Extra Grammar List of Irregular Verbs, ¿vale? Pues si pulsáis aquí, también accedéis al listado. O si no, insisto, dentro del apartado que estamos estudiando, dentro de la sección de pasado simple afirmativo, cuando llegamos a la parte de los verbos irregulares, aquí también tenéis ese enlace. Bueno, pues si yo pulso ahí, no es todo eso, es este de aquí. Es decir, el listado que nosotros vamos a estudiar, que vais a estudiar, es este de aquí. Es decir, que ese es el más pequeño posible. No puede haber un listado de verbos irregulares más pequeño que este. Normalmente, ¿cómo se presentan los listados de verbos irregulares? Se presentan normalmente con 3 o 4 columnas. Y este solo tiene 2. ¿Cuáles son esas 3 columnas o 4 columnas? La primera es la que tenéis ahí, es el infinitivo del verbo. Es el verbo tal cual lo da el ejercicio que vengo diciendo. La segunda columna es la columna de la forma del pasado simple afirmativo. Es decir, la que tenéis que estudiar es esa segunda columna, la forma verbal que aparece en esa segunda columna. Si queréis saber cuál es la forma de pasado simple afirmativo del verbo que aparece en el listado, os vais a la segunda columna. ¿Vale? Por ejemplo, the buy es bought. El pasado de do es did. El pasado de get es got. El pasado y así sucesivamente. En la mayoría de los listados aparece una tercera columna con una forma verbal que se llama participio de pasado, que no la vamos a utilizar, por eso no aparece en este listado, no es necesaria. Y hay algunas, no todas, pero hay algunos listados que ofrecen una cuarta columna opcional donde está la traducción, en este caso al español, de los verbos, ¿vale? Pero lo normal es que aparezcan 3 columnas, insisto, la del infinitivo, la de la forma del pasado simple afirmativo y la de esa otra forma verbal, participio de pasado, que sirve para formar otros tiempos, ¿no? Que no vamos a estudiar. Resumiendo, que para tú saber cómo se forma, cuál es la forma del pasado simple afirmativo de esos verbos que tienes en la primera columna, te tienes que aprender la segunda. No hay otra. ¿Vale? La historia con los verbos irregulares es que muchos de esos verbos son verbos muy comunes, que se utilizan casi a diario. Fijaos, buy es comprar, do es hacer, go es ir, have tener, say decir, tell contar, write escribir, o sea que son verbos todos muy comunes. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a utilizar mucho. Ergo, hay que aprenderse la forma de pasado simple afirmativo irregular. ¿Vale? Y entonces alguien me puede preguntar, ok, perfecto. Pero ¿cómo sé yo si el verbo en el ejercicio, porque claro, en el ejercicio me ponen directamente el verbo y hacer el ejercicio, como lo que vamos a hacer luego. ¿Cómo sé yo si ese verbo que me ponen es regular o irregular? Muy sencillo. Si es un verbo que aparece en la lista, esta que tenéis aquí, es irregular. Si no está en este listado, regular y ya se forma con R. ¿Vale? Es la única manera. Resumiendo, hay que saberse la lista. ¿Vale? Y esta es pequeñita. La del nivel 2, el otro día lo contaba un alumno, eran 53 verbos, ¿eh? O sea pero no estamos en el nivel 2, estamos en el nivel 1. Bueno, con esto abrimos a... con esto, como digo,
cerraríamos lo que es la explicación del pasado simple afirmativo. Hemos dicho, hay dos bloques, pasado simple afirmativo y luego pasado simple negativo e interrogativo. Bueno, he comentado que en realidad lo que estamos estudiando es cómo hacer la frase afirmativa en pasado simple. Al principio de ese apartado, ¿vale? Tenéis precisamente el orden de la frase. Ya sabéis que en negación y en afirmativa, la frase afirmativa y la frase negativa, el orden es sujeto, verbo, complemento. Pues la frase afirmativa del pasado simple sería sujeto, verbo regular con ed o verbo irregular y los complementos. ¿Vale? Ahora está el otro bloque que son frases negativas y frases interrogativas. ¿Por qué van en otro bloque? Porque mirad, estos son buenas noticias. Bueno, perdón, que me adelanto un poco rápido por ver algunos ejemplos de frases afirmativas en pasado simple con verbos irregulares, ¿no? Por ejemplo, con el verbo buy. Yesterday I bought a new dress for the party. Ayer compré un vestido nuevo para la fiesta. O el verbo see, que es ver. María saw the new James Bond film last week. María vio, ¿vale? Sujeto, verbo, complemento, pero en este caso el verbo en pasado simple afirmativo es irregular, pero es lo mismo. Bueno, digo que buenas noticias para la forma interrogativa y para la forma negativa, porque en estos dos tipos de frases desaparece la diferencia entre verbos regulares e irregulares. Y ya hay una sola forma para todos los verbos de hacer la negación y una sola forma para todos los verbos de hacer la interrogación. ¿Vale? Y además, relativamente sencilla. Fijaos, para hacer una frase negativa en pasado simple, pongo el sujeto, la partícula didn't, tal cual aparece ahí, y detrás el verbo tal cual me lo da el ejercicio. No le hago cambio. Lo único que tengo que hacer es tomarlo y escribirlo detrás de didn't. Y ya está. Tanto si es regular como irregular, insisto. En la negación y la interrogación desaparece esa diferencia, esa distinción entre el regular y irregular. Y después del verbo, si hay complementos. El resto de información de la frase. Fijaos. He didn't work in that clothes shop last year. Ella no trabajó en esa tienda de ropa el año pasado. Tenemos el sujeto, didn't, el verbo en infinitivo, work y los complementos. Didn't work, no trabajó. Perfecto, no hay que decir más. Y work es el infinitivo, es la forma que te da el ejercicio. Entonces yo la he cogido, la he puesto detrás de didn't y nada más. Y work es regular, de los de ed en afirmativo. Fijaos la siguiente. Yesterday, I didn't buy a dress for the party. Ayer no compré un vestido para la fiesta. El sujeto, I didn't, el verbo en infinitivo, buy, y el resto de complementos. No compró, didn't buy. El ejercicio me ha dado buy, el infinitivo, esa es la forma que me ha dado yo. Para la negación no tengo que hacer nada más que coger y escribirla detrás de didn't. Y buy es un verbo irregular, de lo de la lista. Pero tanto by, que es irregular, como work, que es regular, se hacen en negativo, hacen la negativa de la misma. Por eso, mucho más fácil, mejor. Y por último, las interrogativas. La interrogativa, la frase interrogativa, eso sí, ya sabéis que, como cualquier otro tiempo verbal, lo que se produce es un cambio en el orden de los elementos. ¿Vale? Es decir, ya no es sujeto, verbo, complemento, sino que ahora se produce una alteración, un cambio de orden, ¿no? ¿Cómo quedaría teniendo en cuenta ese cambio de orden, ese cambio en la estructura? Que eso pasa en el presente simple, pasa en el presente continuo, pasa con quién, pasa con todos los verbos. Y por lo tanto yo siempre recomiendo que cuando en un ejercicio tengáis que transformar o tengáis que trabajar con una frase interrogativa, que cuando lleguéis a esa frase, parad un momento, pensad que se tiene que producir el cambio, que ya no es sujeto, verbo, complemento, que ahora es otra estructura diferente de la frase, y escribidla la estructura correcta, ¿vale? Bueno, pues en el caso de la pregunta en pasado simple, ¿cómo quedaría? Primero, si hay, por eso va entre paréntesis, una question word, es decir, una partícula interrogativa. What, when, where, why. Si lo hay. Si no, nada. Y pondríamos did, el sujeto, el verbo, como me lo da el ejercicio, tanto si es regular como irregular, y después, si hay, los complementos. Did, sujeto, el verbo y complemento. Fijaos. Did Maria swim in the sea last summer? ¿Y María nadó en el mar el verano pasado? Did, sujeto y el verbo en infinitivo. Swim es irregular, de los que tengo que mirar la forma
del pasado simple afirmativo en la lista. Fijaos en la siguiente. Did the students watch the film in class? ¿Los estudiantes vieron la película en clase? Did, sujeto, y el verbo watch, como me lo da el ejercicio, en infinitivo. Y watch es un verbo regular, de los que añaden ed en la afirmativa. Pero tanto swing como watch, como veis, forman la interrogación, perdón, de la misma manera. Porque en negativa y en interrogativa no hay diferencias. Por tener un ejemplo con una question word, where did that man come from? Oye, ¿de dónde viene ese hombre? Where, ¿veis? Como hay una question word, pues va primero. En las dos primeras preguntas, como son preguntas de sí o no, es decir, cuya respuesta es sí o no, sabéis que en inglés no es suficiente con decir yes o no, sino que necesitamos lo que llamamos short answers o respuestas cortas. Pues las del pasado simple siguen la misma estructura que las de otros tiempos. Es decir, yes o no, una coma, una persona gramatical, I, you, we, they, he, she o it, que corresponda, que indique el sujeto del verbo, perdón, el sujeto de la pregunta, y si es afirmativo, pasado simple afirmativo, did, y si es pasado simple negativo, did. Did Maria swim in the sea last summer? Yes, coma, she did. El yes, la coma. La persona gramatical she, ¿por qué? Porque es el que corresponde a la pregunta. Como la pregunta es María, la respuesta es yes, es she, ¿no? Y el did. O si fuera negativo, no, she didn't. Did the students watch the film in class? Yes, they did. En afirmativo, con ese they, corresponde al sujeto de la pregunta, the students, they, o en negativo, no, they didn't. ¿Vale? Y hasta aquí el pasado simple. Bueno, tenéis, por ejemplo, pues, un tutorial, concretamente en 2 vídeos. Por si todo esto que os he explicado, si veis, volvéis a ver la clase grabada y queréis, no queda claro que queréis saber más o queréis otro tipo de explicación, aquí tenéis otros tutoriales con el mismo contenido explicado de otra manera. Además, el primero de ellos contiene consejos para ayudarte a aprender los verbos irregulares. En alguna guía ahí para que te sea más sencillo aprender los verbos irregulares. Y luego ejercicios, como siempre, ¿vale? Eh, estos ejercicios online son enlaces a páginas web. Recordad que también que fuera me refiero en el índice de la unidad, tenéis también más ejercicios extra. Aparte de estos que están dentro del apartado Past Simple of Regular and Irregular Verbs, si avanzamos en la unidad y vais al final, al apartado que dice Extra Practice, en este primero, Past Simple Extra Exercises. Pues ahí tenéis más ejercicios con el solucionario. Y ahora vamos a hacer nosotros también a trabajar ejercicios, con ejercicios aquí con el Past Simple. Pero recordad que la práctica, ¿no? En inglés yo siempre recuerdo lo de practice makes perfect. Es decir, la práctica, la forma de estudiar inglés es con los ejercicios. Que sí, que uno se repasa la teoría, lógicamente tienes que atender a las reglas y tal, pero realmente el inglés se aprende a través de los ejercicios, porque es además como se va a preguntar en el examen, a través de los ejercicios. ¿Vale? Una pregunta. ¿No? Bueno, ha sido un poco ahí de información y tal. Vale, pues vamos intentando un poco ir que esta información vaya decantándose, vaya sentándose a través de ejercicios. ¿Vale? Y vamos con este libro digital de Oxford, el English File, que es además el libro que se recomienda si queréis tener un libro de texto. Y vamos con ejercicios del pase. ¿Vale? Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a empezar por este primero de aquí, el que dice el onceavo. Write sentences in the past simple. Este ejercicio es sencillo y tal, pero viene muy bien. O sea, nos va a ayudar sobre todo a trabajar, trabajar con la pasado simple afirmativo, verbos regulares. Todos los verbos que tenéis aquí en este primer ejercicio son verbos regulares, es decir, que añaden ed o alguna de sus variaciones, ¿vale? ¿En qué consiste el ejercicio? Me dan una frase en presente. Todas las frases de la primera columna, las que tenéis ahí, están en presente. Lo que tenéis que hacer es transformarlas en pasado. Es decir,
coger el verbo y transformarlo en pasado simple afirmativo. Insisto, aquí no hay verbos irregulares, aquí no hay que mirar a la lista, porque todos estos verbos son verbos regulares. Fijaos en el ejemplo. He watches a lot of TV. Pues al pasarlo a pasado simple, tomo watch y le añado ed. He watched a lot of TV. ¿Vale? Le añado ed, verbo regular. Vamos a hacer una prueba con el siguiente, para que vayáis viendo. La siguiente frase me dice, they work... Ah, bueno, no se puede porque te lo dan toda... Bueno, lo ponemos aquí abajo. They work in a bank. Ellos trabajan en un banco. ¿Cómo la pasaríamos al pasado? Con ed simplemente, entonces quedaría that's right. They work in a bank. Es que, como decía Tania, se copia entero, porque es que no cambia nada más. Solo cambia el verbo. They worked in a bank. ¿Vale? Bueno, pues así con los demás, ¿vale? Damos un tiempo, luego después lo vemos. Y todas siguen el mismo principio. Son todas frases afirmativas, son todos verbos regulares, por lo tanto, al pasarlo a pasado simple, la idea es trabajar con el ed. Pues venga, vamos a ver. Simple comentario. De algunos me sobra la S, de algunos verbos. La S final. Buena pregunta, Juan Antonio. ¿Qué ocurre? Hay algunas frases, como por ejemplo la 2, la 5, la del ejemplo, que efectivamente, puesto que estamos hablando del presente simple y el sujeto es he, she o it, el verbo lleva una S o una ES. Bueno, en ese caso, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es retirar la S o la ES y así os queda con la forma la tenéis que añadir, a la que tenéis que añadir ed. Por ejemplo, en watches retiras ES y me queda watched.
En el número 5, en walks, retiras la S y me queda walk y le añado ed, walk. ¿Vale? Correcto. Entonces, para volver al infinitivo, a la forma, digamos, a la que hay que añadir ed en esas frases, simplemente retirar S o ES, dependiendo de, que ya conocemos, la regla del presente simple, y añadir ed a la forma que me quede. ¿Vale? Perfecto. Ok. Hola, Carlos, ¿tienes clase a las? Ahora. No, no, que yo tengo todavía, me queda un rato, así que voy a... A ver, Juan Antonio, mira, voy a cortar un momento porque es que estamos en una clase, porque en realidad nosotros no tenemos clase aquí. Estamos en un aula que tienen clase, así que voy a cortar un momento y dame 5 minutos, ¿vale? Perfecto. 10 minutitos. Y te vuelves a conectar, ¿vale? Perfecto. Hasta ahora. Venga, gracias. Hasta ahora.